resurrección. Y vamos a estar hablando a través del Viejo Testamento, del Nuevo, evidencia de resurrección, de que ese concepto se conocía desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y es fundamental para nuestra fe. Así que Pablo quiere aclarar esto porque habían unas dudas de gente sembrando, dudas de que Jesús no había resucitado. Y él escribió a los Corintios, quiero aclarar esto porque esto es fundamental. Lea conmigo capítulo 1 de Corintios 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados, si es así, falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de que Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y ahí termina diciendo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, mire la aseveración que hace, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Puede estar sentado. Los apóstoles estaban para eso, amado, para velar por las verdades eternas de la palabra. Y la resurrección era algo fundamentalísimo, amado, de que nuestro Señor resucitó, como bien fue evidenciado. Pero había gente murmurando y diciendo, no, eso no fue cierto. Y Pablo viene y reafirma la resurrección de Jesús por eso, porque imagínate lo que sería el impacto de esas palabras en los creyentes. Y él está reafirmando lo esencial de la predicación y veracidad de la resurrección de Cristo para todo aquel que cree, especialmente también nosotros que estamos en otra dispensación profética. Y la resurrección desde esta perspectiva tiene que verse como la esperanza de que nosotros tendremos vida eterna, de que la vida nuestra no termine en la tumba. Imagínate si alguien viene a negar eso, entonces nuestra fe, como él dijo, es vana. Si Cristo nos resucitó, lo que estamos haciendo nosotros aquí sería vano, no serviría de nada. Dice, si Cristo nos resucitó, la enseñanza apostólica se estaría basando en una mentira, haciendo que nuestra fe fuese sin fundamento. Y por eso Pablo decía que si Cristo no resucitó, significa que no venció la muerte y por eso no se ha completado la redención de los pecados. Imagínate qué importante fue aclarar este concepto, porque ya había gente murmurando de que no había Cristo resucitado. Y si fuese así, como él decía, imagínate, los que murieron creyendo en Cristo habrían perecido sin esperanza. Y por eso es que la resurrección de Cristo es la garantía de la victoria sobre la muerte y de la futura resurrección y la transformación de los que hemos creído en Cristo. Amén, amén. Y por eso es tan importante esto aclararlo y volverlo a reafirmar hoy. Porque hoy hay gente que también alega, no, esos son pamplinas. Cristo no resucitó. Y para ir estableciendo este fundamento y la evidencia bíblica e histórica de la resurrección, vamos a comenzar definiendo qué significa resucitar. ¿Qué es eso de resurrección? Resurrección es el concepto espiritual que define que una persona puede volver a tener vida después que ha muerto. Imagínate, esa es nuestra esperanza. Después que morimos, terminamos nuestra carrera, va a haber un momento
donde estaremos en la presencia de Dios, pero va a llegar el momento que nos reuniremos con nuestro cuerpo glorificado y viviremos para siempre, eternamente. Imagínate cuán importante es eso. Porque resucitar significa la capacidad que solo Dios puede dar de que habiendo muerto una persona puede recuperar su vida tal y como la tuvo anteriormente con todas las funciones que antes tenía. Imagínate qué cosa gloriosa. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento, si puedes ir buscando Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17, para ver si en el Antiguo Testamento hubo eventos y circunstancias que evidencian que se hablaba de la resurrección. El primer caso fue el profeta Elías. ¿Se acuerdan? El profeta ora a Dios y como prueba del poder de Dios sobre el profeta, él está teniendo una intervención con la viuda de Sarepta, amén, donde su hijo muere. Y fíjate que es un hijo que es también simbólico y al tipo de Cristo. Aquí hay dos cosas que vamos a ver que son tipo de Cristo, porque son la muerte de dos hijos. La viuda, el hijo de la viuda de Sarepta, que vuelve a la vida cuando muere. ¿Por qué? Porque llaman al profeta Elías y Elías se le acuesta encima al niño 3 veces. Y fíjate que ese número también es importante. 3 veces, los 3 días que estuvo Jesús muerto, y que vamos a estar explicando qué pasó durante esos 3 días en que Jesús, en el espíritu, ¿qué estaba haciendo él? Pero fíjese que muere el hijo de la viuda de Sarepta. Llaman a Elías el profeta como prueba del poder de Dios sobre un hombre. No es el hombre el que resucita, es el poder de Dios en él. Amén. Y él se le tiende 3 veces encima al niño. Y el niño vuelve a recobrar la vida. Esa es una de las pruebas en el Antiguo Testamento que se habló de resurrección. La segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 18. Aquí estamos hablando del profeta Eliseo. Este profeta había orado para que esa mujer sunamita donde él estaba viviendo, que le hicieron un aposento en ese lugar, que tuviera un hijo. Pero lamentablemente, luego de que recibe el hijo, un hijo de la promesa, el hijo muere. Todo esto, amado, es tipo de Cristo. Todo lo que habla la palabra de Dios siempre es una tipología de lo que Cristo iba a hacer hacia el futuro. Y cuando muere el niño, que es tipo de Cristo, ella le solicita a Giesi, el criado de Eliseo, y le pide que el profeta venga a su casa. Y el profeta cuando llega halla el niño tendido ¿qué? En la cama de él. Ella lo puso ahí. Y él vuelve y hace lo mismo que hizo Elías. Se le acuesta encima al niño, cubriendo todo su cuerpo. Pero la primera vez no resucita, pero vuelve y se le tiende encima. Y el niño entonces, mire esto, estornuda 7 veces y ahí es que recobra la vida. ¿Qué es el 7? El 7 representa un número de plenitud, de perfección de Dios, que alude a que lo que está sucediendo ahí es obra de Dios. Amén, amado. ¿Y cuál es la próxima? Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20. Después de la muerte de Eliseo, dice que unos hombres israelitas que iban camino a sepultar a un hombre, dice que viendo una banda armada de moabitas, arrojaron el cadáver a la tumba del profeta, y al el cadáver tocar los huesos de Eliseo, ¿qué pasó? El hombre resucita. Ahí tenemos 3 evidencias, amados, contundentes de que ya en el Antiguo Testamento se hablaba de resurrección. De una vez una persona muere, vuelve a tener vida de forma sobrenatural, y en todos los casos es Dios quien produce esa resurrección. Aunque fueron los profetas, no son los profetas, es el poder de Dios a través de ellos levantando a esos. Y estos casos, amados, es evidente que fue el poder de Dios y no el profeta. Y en el caso de Elías sabemos que Elías, ¿qué le pasó? Una representación de el arrebatamiento.
Elías fue arrebatado en vida, se lo llevaron. Y en el otro caso de Eliseo fue que murió. Que ese, cuando venga el Señor, va a resucitar primero y luego los que estén vivos les va a pasar lo que le pasó a Elías, van a ser arrebatados vivos al cielo. Así es que en toda la Biblia, como dijimos la semana pasada, todo es una sombra de lo que Cristo iba a hacer cuando viniese al mundo. Vamos a ver entonces en el Nuevo Testamento casos de personas que fueron resucitadas y vueltas a la vida luego de haber muerto. Juan capítulo 11, versículo 1. ¿Qué caso es ese? El caso notorio de Lázaro, amigo de Jesús, que murió y las hermanas le están pidiendo, por favor, ven, antes de que muera. Él estaba muy enfermo y le pedían, ven, y él esperó, porque él sabía lo que iba a suceder, él sabía el milagro que iba a realizar en representación de lo que venía después de su propio milagro de resurrección. Y luego de 4 días de muerto en la tumba, ¿qué sucedió? Vino Jesús y llamó a Lázaro. Y era contundente porque ya al tercer y cuarto día es que el cuerpo comienza a descomponerse. Y por eso fue que Jesús propició a detener el que él regresara como lo querían sus hermanas, porque quería que Dios se glorificara, como le dijo. Vas a ver que Dios se va a glorificar en este día, levantando a tu hermano, no de un día, de 2, de 3, de 4 días de muerto, lo voy a resucitar. Y así sucedió. ¿Dónde más lo vemos? Marcos 5, versículo 21. La hija de Jairo. Jairo era un hombre israelita, un oficial, un hombre bueno, y sufre la pérdida de su hijo. Fíjate de nuevo, un hijo que pierde la vida. Y esa hija de Jairo fue resucitada por Jesús a los pocos minutos de haber muerto. Esa fue al poco tiempo, pero la levantó de la muerte. O sea que tenemos el caso de Lázaro, la hija de Jairo, y en Lucas 7, el hijo de la viuda que venía del sector que le llamaban Naín, que hoy en día es el Líbano. Y también cuando era llevado el cuerpo, ¿tú te imaginas una procesión fúnebre para enterrar a alguien? Aparece Cristo, toca esa vida y esa vida se levanta de los muertos. Imagínese eso, amado. Qué cosa extraordinaria. Así que ese fue otro caso de una persona que recibe resurrección a través de Jesús. Otro caso fue Mateo 27, que creo que lo oyó mi esposa en el versículo 52. Cuando Cristo resucita, empiezan a haber santos por toda la ciudad de Jerusalén que se han levantado de las tumbas y están paseándose por toda la ciudad. Imagínense qué impacto sería eso. Adiós, pero ese hombre no se murió tanto tiempo. Mire y adiós, mira quién está allí. Adiós, mira quién está aquí. Todas esas fueron evidencias del poder de la resurrección de Cristo. Por eso fue tan importante que Pablo aclarara. ¿Cómo ustedes van a decir que no hay resurrección si primero se probó en el Antiguo Testamento que los había, en el Nuevo, y la figura de Cristo? Que cientos de personas fueron testigos del poder de Dios, de la resurrección, de los que se levantaron cuando Cristo resucita, pero también de ver al Cristo resucitado también. Amén. Y aún así, después que Cristo se va, en Hechos 9, versículo 36, se dice de una tal Tabita o Dorca, que también fue resucitada por el apóstol Pedro en Jope, y el caso de Eutico. ¿Saben quién era Eutico? ¿Saben una noche que estaba Pablo disertando a altas horas de la madrugada y está Eutico sentado cerca de una ventana y le pasó como a algunos le pasan en la iglesia, que se durmieron y cayó desde un tercer piso y murió. Y ahí fue Pablo y también le oró y el hombre se levantó. Así que vemos claramente que la resurrección de los muertos no es un concepto nuevo que vino a traer Cristo, sino que ya se venía hablando de él desde el Antiguo Testamento, porque es un concepto espiritual de la Biblia, tanto en el Viejo Testamento como en el Antiguo, dando a entender, amado, que es una realidad que se evidencia y que luego forma parte fundamental de la fe
como hijos de Dios. Así es que esto que estamos viviendo hoy y hablando hoy es una parte fundamentalísima de nuestra fe en Cristo. Ahora vamos a discutir lo que nos dice y se interpreta en la Biblia, de dónde estuvo Jesús los 3 días después de su crucifixión. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque Jesús estuvo haciendo una misión mientras su cuerpo yacía en la tumba, su espíritu estaba completando su misión. Y eso es para darnos a entender la importancia que tiene entender la dimensión del espíritu. La iglesia tiene que entrar en la dimensión del espíritu, porque es una dimensión que nosotros apenas conocemos, pero es una realidad fundamental de nosotros los cristianos. Y mucha gente se pregunta, ¿y qué hacía Jesús? Todo el tiempo estuvo en la tumba. En la tumba estaba su cuerpo, pero su espíritu estaba completando una misión. Y mira lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo, ¿quién? Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, ¿dónde? En el corazón de la tierra. ¿Y qué hacía Jesús allí? Cumpliendo su misión. Se entiende esto del corazón de la tierra como una referencia a los 3 días que estuvo Jesús cuando fue enterrado en ese mismo tiempo, pero que su espíritu fue en una misión al Seol, lugar conocido donde estaban las almas de los muertos. Vamos a hablar de diferentes lugares y compartimientos dentro de esos lugares donde estaban los muertos de antaño y donde van a estar los muertos del presente. Vamos al capítulo 3, primera de Pedro, versículo 19. Mire lo que dice este pasaje, amado. Por eso es tan importante escudriñar las Escrituras, como decía Jesús. Es importante que escudriñemos la Escritura porque os parece que en ellas hallaréis las obras mías y las obras de la vida. Este pasaje que Jesús dice que fue y le predicó a quienes, a los espíritus encarcelados, lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 personas fueron salvadas por agua. ¿Cuál es la interpretación de este versículo? Se interpreta que Cristo, después de su muerte y antes de resucitar en su cuerpo, en el espíritu, fue a las prisiones de los encarcelados, y muchos lo que dicen que fue allí a proclamar su victoria sobre la muerte, sobre aquello que había tenido oprimido a la humanidad por tanto tiempo. Y le habló a los rebeldes encarcelados y fue como una marcha de triunfo delante de todos ellos. Amén, amado. Denle un aplauso a Cristo por eso, amado. Fue una marcha de triunfo. Por eso dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Porque Él fue a esos lugares, a los encarcelados, y les proclamó la victoria en Él. No se identifica si fue a donde los ángeles o humanos impíos que perecieron en el diluvio, pero sí fue a los encarcelados en el Seol. Y esto es otro aspecto que queremos tocar hoy. Hay otros aspectos que debemos considerar para evaluar lo que pasó en el mundo espiritual cuando Cristo muere. Recuerden que la Biblia dice que el hombre tiene que una parte espiritual. La que el hombre menos cultiva hoy en día, esa parte es la más importante. La parte espiritual de nosotros es la más que debemos cuidar porque es la parte que va a heredar vida eterna. Amén, amado. Y hay unos términos bíblicos, como mencioné, que denotan el lugar donde iban las almas de los muertos. Por un lado tenemos las almas de los muertos que vivieron vidas rebeldes, malas, y otros que vivieron conforme al dictamen de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos han oído el término el Seol? El Seol. Aquí esto representaba el lugar del reino invisible de los fallecidos, de todos los fallecidos.
Era la morada de los muertos. A veces se traduce el sepulcro, el abismo o el reino de los muertos. Y era un estado donde se separaba de la tierra, de los vivientes y de la presencia de Dios. Ya en el Nuevo Testamento se habla del Hades. Pero el griego de Hades es básicamente lo mismo que el Seol. Y el término Seol a menudo se refería a él como que tenía varias secciones. Como en las cárceles que hay mínima, máxima, libertad condicionada, pues se habla del Seol o el Hades que tenía dos partes. Y una de esas partes le llamaban el seno de Abraham. ¿Se acuerdan de ese término? El seno de Abraham. ¿Qué hacían ahí los que estaban? Eran personas que habían servido a Dios, pero que todavía Cristo no había muerto, pues tenían que mantenerse ahí siendo consolados, como lo dice Lucas 16, versículo 19, cuando habla del rico y de Lázaro, que cuando uno muere, el otro va a un tormento eterno, y el otro, Lázaro, fue ¿a qué? A ser consolado. Y el Hades dice que tenía esa sección donde estaban encarcelados los espíritus de los muertos, amén, pero que a su vez hay una sección, seno de Abraham, para aquellos que habían vivido su vida conforme a la voluntad de Dios. Así que Hades era considerado tanto un lugar de tormento como dividido en otra área que la Biblia describe como el seno de Abraham, que era de consuelo, mientras esperaban que la llegada del Mesías. Porque hasta que Cristo no hiciera la obra que hizo en la cruz del Calvario, no se podía hacer absolutamente de transferir a esas personas. Y había también otro término que se usa, que se llama Gehenna, que se refiere al lugar del castigo eterno de los malvados. Ahí será la condenación eterna, amado, de todos los que no acepten el plan de salvación en Cristo. Y por último, ¿cuántos han oído el término el paraíso? El paraíso se usa en el Nuevo Testamento para describir el lugar de la presencia de Dios, donde van los creyentes después de la resurrección de Cristo. Ahí es que ya no están en el seno de Abraham, ahora están en el paraíso. Por eso fue que cuando el ladrón en la cruz le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria o en tu reino. Y él le dijo, hoy mismo. ¿Por qué? Porque ese día iba a ir Jesús al corazón de la tierra, a los encarcelados espíritus, a proclamar su victoria. Y ese día, ese ladrón subía a la presencia de Dios, al paraíso de Dios, a través de la sangre de Cristo. ¡Oh, gloria a Dios! Así que ahora no es el seno de Abraham. Sigue el Hades para los condenados y terminan en el Gehenna para la condenación final, pero nosotros cuando morimos vamos ¿a qué? Al paraíso, al tercer cielo, a la presencia de Dios. Ahora vamos a ver por qué Jesús fue al corazón de la tierra luego de ser crucificado. Sabemos que todos estos hombres que le sirvieron a Dios como Abraham, Moisés, Daniel, ninguno de sus fieles pudieron entrar al cielo luego de morir. ¿A dónde iban? ¿Qué dijimos? Al seno de Abraham. ¿A qué? A ser consolados. Como se le dijo a Lázaro que fue consolado y al rico que fue atormentado. Y recordemos que cuando los primeros padres pecaron, se colocaron unos ángeles a la entrada de Edén que dice que tenían una espada que revolvía, que no les permitían el acceso por haber transgredido por su pecado a las bendiciones que Dios le tenía. Y por eso fue que Jesús fue al Seol, porque la puerta había sido cerrada desde la caída del hombre en el jardín del Edén, y solo Jesús tenía la autoridad para abrirla. Y por eso fue que descendió al corazón de la tierra para ir al Seol y libertar a esa gente. Y cosa de que cuando ellos entonces fuera Jesús allí, pudieran levantarse y ir a la presencia de Dios. Y Jesús fue a ese lugar de morada de los muertos
para poder abrir el camino nuevamente a ese lugar donde Satanás tenía el dominio de la muerte. Por eso fue que Jesús entró y dice que le arrebató las llaves a Satanás. Y ahora Satanás no tiene poder de la muerte, sino que la muerte la tiene controlada Jesucristo. Y Él es la resurrección y la vida. Y aunque esté muerto, viviremos. Debe serlo fuerte, amado. Por eso fue que Jesús proclamó: yo soy la puerta por donde se va al cielo, a la presencia de Dios, por la obra en la cruz, pero más que nada, por su resurrección. La crucifixión no fue una tragedia. Amén. ¿Se acuerda cómo en el catolicismo nos decían que tenías que sufrir, que tenías que llorar, que tenías que ponerte de rodillas y caminar y lacerarte? Y hay algunos sitios hasta en las Filipinas que se laceran el cuerpo y todo eso. La crucifixión no fue una tragedia, fue una gran victoria. El sufrimiento del Hijo de Dios fue algo descomunal y horrible. Pero lo que Jesús logró fue una victoria rotunda de todo el poder del enemigo, de sus principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Y cuando entendemos esta victoria, la muerte no te atemoriza, amado. No le tenga miedo a la muerte si usted es creyente. Amén. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? Ah, qué bueno que nadie levantó la mano. Porque yo le estoy dando una palabra de esperanza. De que si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también. Y cuando entendemos esta victoria, vas a decir como Pablo, que la muerte es ganancia. Que estamos aquí en el cuerpo haciendo una labor, una función. Pero una vez salgamos de este cuerpo a la presencia de Dios, es ganancia. Es entrar a la dimensión donde cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Amén, amado. Y qué verdades, amado, debemos mantener en nuestros corazones en vista de lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús dijo bien claro: yo soy la resurrección y la vida. Así que cuando tú ves a alguien muerto, preocúpate si se fue. Lo primero que yo pregunto cuando alguien muere: ¿tenía salvación? Cuando oramos aquí los lunes, hay que orar por fulano que está enfermo, hay que orar por fulano que está en el hospital. Mira, una persona tiene salvación. Lo más importante es la salvación del alma, porque el cuerpo, amado, se va deteriorando. Y cuando se muere, a los 5 minutos empieza su proceso de descomposición. Se pone flácido y después se pone rígido. Después se va pudriendo. Después, cuando lo ponen en la tumba, ahí todavía se descompone aún más. Pero ¿qué no está ahí? El espíritu. ¿Dónde estaba Jesús? El cuerpo estaba en la tumba, pero Él andaba en el corazón de la tierra haciendo su misión. Y nosotros, amados, tenemos un espíritu que no muere, pero va a ser determinado a dónde vamos. Si vamos al Hades, a donde están los que están atormentados. Porque mira, nada más que saber que tú perdiste la oportunidad de recibir salvación y que ya no la tienes, eso es un tormento. Amén, amado. Y yo saber que la salvación es gratuita, que es gratis, que yo no tengo que hacer nada para ganarme, que no es por obra, sino que es por gracia. Y que yo muera y tenga conciencia de lo que yo viví y que yo no escogí el camino de la verdad y que ahora no tengo más la oportunidad de reversar eso. Eso es un tormento. Y por eso dice que van al tormento. ¿Y a dónde iban los que se salvaban en Cristo? Al seno de Abraham, que era ¿qué? Un lugar de consuelo. Y de hecho en la parábola, cuando habla de Lázaro, de rico y Lázaro, dice que se podían ver, que los separaba un gran abismo, pero él podía ver. Y podía ver a Lázaro que en carne sufrió llagoso, pero en el espíritu, en la presencia de Dios, estaba regocijado, estaba consolado, mientras él estaba atormentado.
¿Por qué tú crees que nosotros los predicadores enfatizamos tanto la salvación del alma? Porque es que eso es lo más importante. Cada vez que yo voy a un funeral, como les he dicho, y he ido a muchos, siempre la mentalidad es hablarle a los que están aquí de su salvación. Yo siempre le digo, yo he venido aquí para dos cosas: darte consuelo, primero por la pérdida, pero luego concientizarte de que mira, aquí hay un cadáver y todos vamos a pasar por eso. Es una realidad patente, ¿verdad? Cuando tú ves a alguien muerto, tú no lo puedes negar. Pues yo le digo, todos nosotros vamos a pasar por eso, a menos que no venga el arrebatamiento. Y lo más que tú tienes que tener seguro es la salvación de tu alma. Y por eso la insistencia de nosotros los predicadores, y la iglesia también debe tenerlo, de que todo aquel que uno conozca, uno pueda presentarle el plan de salvación. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección de la vida. Yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto, mas he aquí, por los siglos de los siglos, estoy vivo. Amén, amado. Eso hay que decírselo a ellos, pero eso también decirle que si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Démele un aplauso al Señor Jesucristo. Mira qué otra cosa dijo: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué hizo en esos 3 días? Y esa misión fue al Hades, al Seol, y le predicó en el corazón de la tierra, que no sabemos dónde es eso, a esas almas encarceladas, a esos prisioneros que estaban ahí en el espíritu. Su espíritu estaba ahí. ¿Qué es el espíritu? La parte nuestra espiritual, donde radica, le llaman el alma, la mente, la voluntad y los designios. Pero tenemos conciencia. Cuando nosotros muramos no vamos a perder conciencia. Morimos al cuerpo, pero seguimos teniendo conciencia porque nuestro espíritu está vivo. Y eso era lo que hacía Cristo, moviéndose por todos esos lugares en el corazón de la tierra, llevando el mensaje de que Él había vencido la muerte. Yo no sé si hubo una oportunidad y le predicó y algunas de esa gente se salvó. Eso yo lo sé. Y muchos no saben aclarar esa posición. Pero uno no sabe hasta dónde llega la misericordia de Dios. Sí sabemos que los ángeles no van a recibir ninguna más oportunidad porque ellos pecaron viendo la gloria de Dios. Pero la misericordia de Dios uno no sabe hasta dónde se extiende. Y por eso el apóstol Pablo dijo, vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 15, esto que es bien poderoso. Pero dirá alguno, versículo 35, 1 Corintios 15, 35. Algunos dirán, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y mira lo que le dice Pablo: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Cómo tú vas a resucitar algo que está vivo? Tiene que pasar por el proceso de la muerte para tú poder resucitar. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Pero no toda carne es la misma, dice, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, los peces, las aves. Hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Hay cuerpo celestial. Nosotros vamos a tener un cuerpo celestial. ¿Sabe lo que es eso? ¿Cómo es ese cuerpo celestial? Cuando Cristo muere, pasan los 3 días y regresa donde los discípulos. ¿Cómo estaba? Con un cuerpo y lo podían tocar, pero a la misma vez dice que las puertas estaban cerradas y él de momento aparecía ahí adentro. O sea que es un cuerpo que tiene unas capacidades que no son igual a las terrenales, sino celestiales, porque es un cuerpo glorificado que sobrepasa y rebasa lo que son los límites de lo que es lo físico.
Porque si todo estaba cerrado y de momento Cristo aparece, quiere decir que ese cuerpo transmuta, cambia. Y ese es el cuerpo que nosotros vamos a recibir, amado. Y lo otro glorioso es que ese cuerpo, si quiere, puede comer, porque Él se sentó y comió con sus discípulos pescado. Así que mire qué extraordinario, amado, lo que nosotros tenemos por delante en términos de la promesa, de la bendición que viene con la resurrección, es algo único y especial. Pero así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. ¿Cómo nos veremos? ¿Cómo nos veremos? ¿Cómo será eso, hermano? ¿Usted nunca se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo será ese cuerpo glorificado? ¿Cómo será eso de que podamos ir al cielo y venir a la tierra? Porque los santos van a ser arrebatados, pero después regresamos con Cristo a reinar aquí en la tierra. O sea que tenemos una oportunidad de entrar al mundo espiritual y volvernos también el mundo físico, pero que jamás veremos muerte. Y si queremos comer, comemos, porque tenemos un cuerpo que puede comer, aleluya. Y de momento podemos decir, yo quiero estar en otro sitio y me voy y me desconecto y me voy para otro sitio. Oh, hermano, eso va a ser glorioso, no se pierda eso. Aleluya, den un aplauso al Señor que hoy resucitó el Maestro. Aleluya. Ahora vamos al 51. Porque en esto es que nosotros tenemos que estar enfocados ahora. Los que son de esta casa saben que nosotros hablamos de profecía escatológica. Porque es nuestro llamado. Yo no me levanté un día y dije, ay, yo quiero tocar el tema profético. A nosotros nos llamaron a predicar las señales de los tiempos, la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Por eso tenemos un programa que se llama Unidos. Unidos, porque parte de nuestro llamado es llamar al pueblo a estar unido a Cristo y como iglesia, pero a prepararnos espiritualmente para ese día que se avecina. Porque en base a las señales que esta generación ha visto, es bien probable que nosotros seamos esa generación. Si lo vamos a hacer o no, yo no lo sé. Pero yo siento en mi corazón, amado, que nosotros podemos ser esa generación, porque somos la generación que más señales hemos visto de la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. Y mira lo que viene de camino para nosotros. Y por eso es tan importante que nadie niegue la resurrección de Cristo y reafirmar. No. La resurrección de Cristo está totalmente validada a través de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Porque mira la promesa. Yo imagino que Pablo le dijo así: he aquí, os digo un misterio. Te voy a decir un misterio. No es un misterio de cuco. Es un misterio de que es algo que estaba escondido y Él es el que lo va a revelar. Y yo me preguntaba, ¿por qué Pablo tiene esa autoridad y es el más que habla sobre eso? ¿Y qué le pasó a Pablo? Fue arrebatado. Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Pero lo grande de Pablo es que lo mandaron de regreso para atrás. Yo imagino que él decía, no me dejen aquí, vuélvenme a llevar allá. Amén. Porque por eso fue que él dijo que todo lo tengo por basura por amor de Jesucristo, porque él vio lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha escuchado y lo que no ha subido en corazón de hombre. Él lo vio. Y por eso es que tiene esa autoridad de hablar tanto de la resurrección como del arrebatamiento, porque él mismo fue arrebatado. Y por eso les dijo, mira, Corintios, dejen de estar fijándose tanto en las cosas materiales y carnales. Mira, les voy a decir un misterio. No todos dormiremos. ¿Qué le decían a los que morían? Está dormido. A uno de los hijos que resucitaron decían, es que duerme, no ha despertado todavía. Y le decían así, porque cuando uno está muerto, ¿qué uno parece? Imagínese yo en una caja. Pero mire, es ganancia. Es ganancia. Yo ahí, mira.
Y parece que uno está dormido. Y así dice, no todos dormiremos, pero todos seremos, dígalo conmigo, ¿qué dice ahí? Transformados. ¿Qué es transformado? Que va a suscitarse un cambio momentáneo. ¿Cómo es ese cambio? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los que quedemos vivos, seremos ¿qué? Transformados. Aleluya. Si Bobby puede ir viniendo para acá, se lo voy a agradecer. Tráete al nene y ponlo a tocar ahí. El nene se estaba gozando allí. ¿Por qué va a pasar esto? Porque es necesario que esto es corruptible, esto es corruptible, ¿verdad? Pregúntenos, los que estamos ya pasados los 70, es corruptible. Se va deteriorando, se va desgastando. Y tiene que ser, ¿qué? Vestido de incorrupción. Vestido de incorrupción. Qué cosa poderosa, amado. Si la gente supiera. Y por eso hay que comunicarle esto a la iglesia, para que la iglesia le comunique estas verdades a otras personas y salgamos de esa mentalidad religiosa donde se habla de lo mismo y se repite lo mismo, pero no se hablan de las cosas importantes que están a punto de suceder para esta generación. Amén, amado. Mira lo que dice, que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal, lo que se muere, se vista de inmortalidad, de que nunca muera. Yo no quiero morir para siempre, amado. Yo quiero primero ir a la presencia de Dios cuando muera, al paraíso, al tercer cielo. Ya no es el seno de Abraham, menos el Hades, donde están los del tormento. Yo quiero ir a la presencia de Dios, al lugar que le dijo Jesucristo al ladrón. Ahí mismo, por eso que la salvación, amado, puede ser hasta el último momento. Yo he llevado a gente que están enfermos de muerte y los he llevado a salvación en el último momento, porque eso es por gracia. Él no tiene que haber, mira, pudo haber sido el hombre más malo como fue ese ladrón. Era un hombre que tenía delitos y lo colgaron por eso. Pero ¿qué le dijo? Señor, si te acuerdas de mí, cuando vengas en tu reino, acuérdate. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy. ¿Y por qué era hoy? Porque él iba a ir ese día al Seol, iba a liberar a los que estaban en el seno de Abraham. Y de ahí pasaban entonces al paraíso, al tercer cielo. Porque él abrió esa puerta. Él fue que tuvo las llaves para entrar. Y le dijo, por eso es que él dice, yo soy la puerta. El que por mí no entrare no recibirá salvación. Él es la única puerta al cielo, amado. No es María, no es Mahoma, no es Buda, es Jesucristo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sólvida es la muerte en victoria. Sólvida significa que es como que es absorbida, es arrancada. La muerte en victoria. La muerte se convirtió en una victoria en Cristo Jesús. Amén, amado. Y ahí viene Pablo y le dice, oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde tu sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Levántese, amado, y adore a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Porque Él venció la muerte. Yo me imagino cuando Jesús en espíritu baja al corazón de la tierra, cómo comienzan a rugir
aquellas cosas. Hay una conmoción espiritual cuando Él va allí. A un lugar donde lo que hay es muerte representativa, entró la vida. Imagínate que sacudió. Y nosotros somos parte de ese reino, hermano. Usted es un privilegiado. Yo soy un privilegiado. Disfrute su salvación y extiéndala a todo aquel que usted conozca. Predíquele a todo el mundo que usted pueda. Hable de estas cosas maravillosas, de que la promesa no termina ahí en la muerte. La promesa va más allá, porque esto corruptible se va a vestir de incorrupción y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Y podamos decir entonces: olvida es la muerte en victoria. Adore a Dios, vamos a adorar a Dios. Si Javier nos puede ayudar, vamos a adorar a Dios, pero con todo su corazón, y darle gracias por la resurrección. La muerte y resurrección de Jesucristo fue la gran victoria de nosotros, sus seguidores. A los que esperan su venida, nos espera una experiencia sobrenatural, extraordinaria. La resurrección de los muertos y la transformación de los vivos en el arrebatamiento. Amén, amado. Gócese y alégrese, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aleluya. Gloria a Dios. Adórele, adórele, adórele. Te adoramos. Gracias, Padre. Nombre sobre todo. Más rapidito, por favor. Digno de alabar. Y mi ser dirá: cuán grande es Dios. Yo lo creo. Y nombre sobre todo, sobre todo, digno de alabar. digno de alabar. Y mi ser dirá: cuán grande. Dígale: cuán grande es Dios. Oh, dígale: Cuán grande es Dios. Cristo resucitó. Cántale: cuán grande. No está en la tumba. No lo busque, no está en la tumba. Todos lo verán. Está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Está esperando que le digan: ve y busca a mi iglesia, para ser arrebatados en el cielo, Cántale: cuán transformados en un abrir y cerrar de ojos. todos lo verán. Todos lo verán, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande, Cuán grande es Él. cuán grande. Mi corazón entona la canción. Aleluya. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Nombre sobre todo, digno de alabar. Dígale, dígale. Y mi ser dirá: Cuán grande es Dios. cuán grande es Dígale con Dios. toda su fuerza, con todo su corazón. Dígaselo más fuerte, hermano. Cuán fuerte. Todos lo verán. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Oh, Señor. Cuán grande es Dios. Cántale: cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. mi corazón.
Mi corazón entona la canción. ¿Por qué buscas en la tumba Cuán al que ha grande resucitado? es Él, Jesús no está en la tumba, cuán ha grande resucitado, es Él. ha resucitado y nos ha dado la esperanza de que nosotros resucitaremos. Aleluya. Canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo, al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Dígaselo, dígaselo. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo a la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás. Delante y el mundo atrás. Dígale fuerte. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Aleluya. Siempre, como es costumbre, hacemos un llamado. Si hay alguien entre nosotros que nunca le ha dado su corazón al Señor, no se vaya de aquí ante las promesas que tenemos en Cristo. Y te voy a decir algo: nadie, ni el amor de madre ni de padre es comparable con el amor que tuvo el Señor para con nosotros. Lo que Jesús sufrió en la cruz fue algo horrible. La persecución que tuvieron con Él, las acusaciones, el tormento hacia la cruz, y todo lo que sucedió fue horrible, pero fue una gran victoria. Y fue para darte salvación. Así que si hay alguien aquí hoy que nunca le ha dado su corazón al Señor, o que ha dado marcha atrás y está viviendo lejano de Dios y quiere restaurar su vida con el Señor, hoy, que es el día de la resurrección, es un momento propicio, es un momento adecuado
Y máximo viviendo en los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos decisivos, hermano. El mundo anda en un conflicto continuo escalado. La naturaleza misma gime a una esperando la redención de los hijos de Dios. Así es que esto es un llamado urgente para yo recibir salvación gratuita. No tienes que hacer absolutamente nada. Es un regalo de Dios. Luego la obra de transformación física y espiritual la hace el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Así es que si hay alguien entre nosotros que quiere recibir a Jesús, mire, pase adelante al altar. Pase adelante al altar de Dios y dígale: yo me quiero reconciliar con el Señor. Yo no me quiero perder estas cosas maravillosas de las cuales habló el pastor. Yo no quiero terminar en el Hades. Ya el seno de Abraham no existe. Ahora es el paraíso, el cielo o el Hades, a donde van aquellos que rechazan lo que Dios les ofrece gratuito, la salvación de su alma. Es gratis. No tienes que pagar nada. No tienes que hacer ningún sacrificio. Padre, gracias. Te adoramos. Tenemos una vida aquí para Cristo. Si hay alguien más, qué bueno que hice el llamado, hermano. Qué bueno que lo hice. Nadie nos ama como el Señor Jesucristo, amado. Nadie. Interceda, amado, interceda por esta vida. Y si hay alguien más, no deje pasar este momento. O si se quiere reconciliar con el Señor, no deje pasar este momento. ¿Ella vino con quién? ¿Qué es tu hijo? Aquel chiquitín que está allí. Qué lindo. ¿Y quién te invitó? Mi vecina, no fue mi vecina, pero ella, mi mamá me comentó de esta iglesia y se venía. Iba a ir a otra, pero ¿Cómo está? Qué bueno verte. Daniel. ¿Y tu nombre? Melissa. Melissa. ¿Algún día le habías dado tu corazón al Señor? Sí, me crié en la iglesia. Y estabas lejito. Sí, pero estoy como que había comenzado ahí. Qué bueno. Sí, leyendo la palabra. Pero pues sentía, ¿verdad? Como que quería pasar. Qué bueno. Hacerlo oficial. Qué bueno. Qué bueno. Aquí tenemos a Melissa. Dice que sintió inquietud de hoy ir a algún lugar, iba a ir a otro sitio y Dios la trajo a este lugar. Por eso yo le dije al principio que nada es casualidad. Todo es causalidad. Dios causa que las cosas suceden. Y uno en el momento no lo ve, pero luego en la progresión del tiempo uno empieza a analizar y a atar cabo. Y uno se da cuenta que era Dios causando volver a traernos hacia Él. Y eso es lo que ella está sintiendo. Una atracción a volver a los pies de Cristo, a sujetarse a Él, a vivir para Él, conforme a su palabra y a su espíritu. Así que confiesa conmigo, Melissa. Señor Jesús, hoy para mí va a ser un nuevo comienzo de una vida de caminar contigo, de seguir tu enséñame la dirección hacia donde debo ir, dónde debo ubicarme, dónde debo congregar, que quiero hacer tu voluntad
Adore, adore. Adore a Dios. Qué bendición. Dariel. Padre, gracias por Dariel. Yo lo bendigo. Yo pido, Señor, que él a su corta edad pueda entender lo que significa estar en Cristo. Afirmarse como joven en las enseñanzas de tu palabra, en la dirección de tu espíritu. Así que inquiétalo a él a comenzar orando, como él sepa, hablar contigo y luego a leer tu palabra y a dejarse guiar por tu Espíritu Santo, y que en su tiempo él también pueda seguir este camino. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dale un abracito a tu mamá. Qué bueno, Dios te bendiga. Qué bendición. Aleluya. Vamos a orar, dar por terminados. Saludo a las dos visitas que están por ahí. Ellos todos, Dios me los bendiga. ¿Vinieron contigo? Porque se parecen un montón. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bendición. Y él se llama Alejandro. Dios te bendiga, Alejandro. Un placer conocerlos. Amén. Yo quiero que me oren por los 49 años que sirvan al Señor. ¿Cuándo lo cumplió? Ayer. La hermana Elba dice aquí que ella cumplió ayer 49 años en Cristo. Y quiere que oremos por esa afirmación de fe que ella hizo y que ha guiado toda su vida desde que ella entregó su corazón a Cristo. Señor, mira a Elba, una mujer luchadora, valiente, guerrera, una mujer que se ha conservado y preservado para ti. Yo doy gracias por su vida, porque yo sé que ella tuvo un encuentro verdadero con tu Espíritu Santo y tuvo un nuevo nacimiento. Y desde ese momento comenzó a caminar en la verdad de tu reino. Y hasta el sol de hoy se ha mantenido firme en su compromiso con tu reino y con tu persona. Yo pido que la bendiga, que así como ella está llena de salud y de vida, le continúe dando años de bendición, de salud y de vida, Padre. Y que la gracia tuya sea derramada sobre ella hasta el día que tú la vengas a buscar. Y así mismo despido a mis hermanos, los que están aquí presentes, los que nos escuchan a través de Facebook y de YouTube. La bendición y la gracia de Dios esté sobre tu casa y su familia. Que estés esperando la venida del Señor y preparándote para ese día. Porque la tumba no está vacía. Ya nuestro Redentor no está en la tumba. Ya nuestro Redentor está sentado a la diestra del Padre, esperando que le den la orden para buscar a su iglesia. Y todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice...